Existe una verdad tan antigua como el poder mismo, una verdad que los grandes estrategas de la historia han conocido y aplicado en silencio, mientras otros vivían en la ingenuidad de creer que el mundo se mueve por bondad, que las batallas se ganan con pureza de intenciones, o que el éxito llega a quienes son simplemente buenos. Y esa verdad es esta: el poder no pertenece a quien lo merece, sino a quien sabe construirlo, protegerlo y ejercerlo con la precisión de un relojero que entiende cada engranaje de la máquina humana, porque en el teatro del mundo real, la distinción fundamental no es entre buenos y malos, sino entre quienes comprenden las reglas del juego y quienes permanecen ciegos a ellas, entre quienes actúan desde la estrategia consciente y quienes reaccionan desde la ingenuidad heredada. Y lo que Maquiavelo entendió hace 500 años es que existe una diferencia abismal entre cómo deberían funcionar las cosas en un mundo ideal y cómo funcionan realmente en el mundo efectivo, y quien vive anclado en el primero termina siendo devorado por quienes dominan el segundo. La primera regla que Maquiavelo grabó en piedra es que debes aprender a no ser bueno cuando la bondad se convierte en tu propia trampa, y esto no significa convertirte en un monstruo, sino en alguien capaz de distinguir cuándo la virtud sirve a tus intereses y cuándo los traiciona, porque el hombre verdaderamente libre no es esclavo, ni de su bondad, ni de su maldad, sino maestro de ambas, según lo requiera el momento. Y para desarrollar esta flexibilidad moral adaptativa, necesitas un ejercicio diario. Cada noche, revisa 3 interacciones del día y pregúntate si actuaste desde lo que la situación requería o desde lo que querías demostrar que eras. La segunda regla es que el temor bien administrado siempre supera al amor mal gestionado, no porque el amor sea inútil, sino porque es volátil, dependiente de 1000 variables que no controlas, mientras que el respeto nacido del temor inteligente es más estable y útil para mantener autoridad. Y aquí, Maquiavelo no habla del terror brutal, sino del respeto profundo que nace cuando otros saben que tienes límites claros y voluntad inquebrantable de aplicarlos, y esto requiere establecer límites no negociables y defenderlos con consistencia férrea, identificando 3 áreas donde has sido excesivamente flexible y estableciendo en cada una un límite que comunicarás sin titubeos. La tercera regla es que debes parecer lo que conviene que parezcas, no lo que eres, porque, en el juego del poder, la percepción gobierna más que la realidad, y quien controla cómo es percibido, controla cómo es tratado, y esto no es hipocresía, sino inteligencia social, porque si eres capaz, pero pareces arrogante, tu capacidad trabajará en tu contra. Si eres ambicioso, pero pareces amenazante, tu ambición generará coaliciones contra ti. Y la maestría consiste en cultivar las cualidades que te hacen efectivo, mientras proyectas las que te hacen aceptable, mostrando humildad ante quienes tienen poder sobre ti, fortaleza ante quienes dependen de ti, y para dominar esto, observa a 3 personas exitosas y analiza no solo qué hacen, sino cómo se presentan, qué facetas muestran públicamente y cuáles reservan. La cuarta regla establece que nunca debes mostrar todo tu poder, porque el poder completamente visible genera envidia, mientras que el poder parcialmente oculto genera respeto, de modo que mantén siempre reservas ocultas, capacidades no desplegadas, recursos no exhibidos, para que otros subestimen tu potencial hasta que sea tarde para detenerte. Y el ejercicio es inventariar tus fortalezas reales y preguntarte qué porcentaje has estado exhibiendo, porque si es más del 60%, estás mostrando demasiado, haciéndote demasiado predecible y vulnerable. La quinta regla es que debes estudiar obsesivamente a tus rivales hasta conocerlos mejor de lo que se conocen a sí mismos, porque la ventaja pertenece a quien tiene más información sobre motivaciones, miedos y patrones del oponente, y para esto, elige a una persona clave y dedica 30 días a estudiarlo. Observa qué palabras usa repetidamente, porque revelan valores, nota cuándo se siente incómodo, porque señala inseguridades, identifica qué personas admira, porque indica qué aspira a ser. La sexta regla es que jamás debes dejar una ofensa sin respuesta, no por venganza, sino porque en el teatro del poder, la falta de respuesta es interpretada como debilidad y quien desarrolla reputación de no tolerar ofensas deja de ser atacado, y esto requiere responder con precisión y proporcionalidad. Ofensa menor,
corrección visible, ofensa mayor, respuesta contundente, estableciendo un protocolo de respuesta escalonada según la gravedad. La séptima regla establece que debes crear dependencias, no favores, porque quien depende de ti está atado por necesidad, mientras que quien te debe favores está atado solo por gratitud, y la gratitud es efímera, mientras la dependencia se fortalece con el tiempo, de modo que identifica qué capacidades únicas posees que otros necesitarán recurrentemente, cultívalas y conviértete en la referencia indiscutible para que cuando otros enfrenten ciertos problemas, tu nombre sea el primero en sus mentes, no porque seas simpático, sino porque eres indispensable. La octava regla es que debes dominar el arte del timing, porque la misma acción que en un momento te encumbra en otro, te destruye, y esto requiere paciencia estratégica, esa capacidad de ver la oportunidad y esperar hasta que las condiciones sean óptimas, porque quien mueve en el momento exacto multiplica exponencialmente la efectividad de cada acción, y antes de cualquier movimiento importante, pregúntate si este es el mejor momento posible o si hay factores en desarrollo que de esperar te darían ventajas adicionales. La novena regla establece que debes mantener a tus aliados cerca, pero a tus enemigos más cerca todavía, no por masoquismo, sino porque tenerlos bajo observación continua te permite anticipar sus ataques, detectar sus planes e identificar sus vulnerabilidades, y esto requiere la habilidad de interactuar cordialmente con quien sabes que trabaja en tu contra, y el ejercicio es identificar a dos adversarios y buscar activamente interacción regular para tener un canal de observación directo. La décima regla es que nunca debes explicar demasiado ni justificar en exceso tus decisiones, porque quien explica demasiado revela inseguridad y quien justifica en exceso comunica debilidad, mientras que quien toma decisiones y las comunica con brevedad y firmeza proyecta convicción que genera respeto, y la maestría está en encontrar el equilibrio entre claridad suficiente y concisión poderosa, practicando comunicar decisiones en 3 frases máximo. ¿Qué has decidido? El razonamiento esencial y los próximos pasos. La 11ª regla es que debes aprender a dejar morir proyectos, relaciones y compromisos que ya no sirven a tu dirección estratégica, porque uno de los errores más costosos es el apego a inversiones pasadas, la incapacidad de soltar lo que se ha convertido en un lastre, y esto requiere frialdad estratégica, evaluando cada proyecto como si fueras un consultor externo preguntándote: si comenzara hoy de cero, ¿elegiría invertir en esto? Y si la respuesta es no, diseña una estrategia de salida, porque cada día que permaneces ahí es un día que no inviertes en algo con verdadero potencial. La 12ª regla establece que debes construir tu reputación con el cuidado con que un joyero talla un diamante, porque tu reputación precede a todas tus interacciones, y una vez dañada, requiere 10 veces más esfuerzo repararla, de modo que sé selectivo sobre qué batallas peleas y qué comportamientos permites que otros te vean, porque cada acción pública es una pincelada en el retrato que otros forman de ti, y el ejercicio es definir 3 cualidades centrales por las que quieres ser conocido y auditar si tus comportamientos de los últimos meses han reforzado o contradicho esas cualidades. La 13ª regla es que debes hacer que otros sientan que las ideas que les das fueron ideas que ellos generaron, porque las personas defienden con pasión las ideas propias y resisten las impuestas, y esto requiere dominar la sugestión indirecta, presentar información estratégicamente seleccionada, hacer preguntas que dirigen la atención, contar historias que ilustran principios, de modo que lleguen a la conclusión que querías sintiendo que fue su propio proceso mental. La 14ª regla es que debes mantener múltiples opciones abiertas simultáneamente, porque quien tiene solo un camino está a merced de cualquier obstáculo, mientras que quien cultiva alternativas puede pivotar sin pánico, negociar sin desesperación y tomar riesgos calculados. Y esto significa que en cualquier área importante debes estar desarrollando activamente 2 o 3 alternativas viables, identificando dónde sientes más dependencia y comenzando a cultivar opciones para transformar la dependencia en elección. La 15ª regla establece que debes aprender a retirarte estratégicamente, porque saber cuándo no pelear es tan importante como saber cómo pelear, y los maestros del poder saben que algunas batallas no valen la energía, algunos enemigos no merecen atención, algunas provocaciones
están diseñadas para hacerte reaccionar perjudicialmente, y esto requiere discernimiento para evaluar si un enfrentamiento juega a tu favor o deberías conservar tu fuerza para batallas más importantes, practicando el arte superior de la no reacción selectiva. La 16ª regla es que debes dominar el arte de la ambigüedad estratégica, porque quien es completamente predecible es completamente vulnerable, mientras que quien mantiene ambigüedad sobre sus intenciones mantiene a otros en incertidumbre que genera precaución, y la maestría está en ser predecible en tus principios, pero impredecible en tus tácticas, practicando variabilidad táctica para que quienes te observan no puedan reducirte a un patrón simple, identificando tus respuestas más automáticas y deliberadamente practicando alternativas. La 17ª regla es que debes invertir más en prevenir problemas que en resolverlos, porque el estratega superior gana batallas antes de que se peleen, neutraliza amenazas mientras son débiles, y esto requiere mentalidad preventiva que escanea constantemente buscando señales tempranas, estableciendo un ritual semanal donde dediques 30 minutos a preguntarte qué señales débiles de posibles problemas estás ignorando y diseñando acciones preventivas pequeñas que puedes ejecutar inmediatamente. La 18ª regla es que debes cultivar la capacidad de tomar decisiones difíciles rápidamente y vivir con las consecuencias sin agonía retrospectiva, porque el mundo real no premia la agonía decisoria, y los príncipes que duraban eran los que tomaban decisiones definitivas y las caminaban con convicción total, entrenando la mentalidad de no arrepentimiento, que enfoca tu energía en optimizar resultados, en lugar de consumirse en fantasías sobre decisiones alternativas. Y ahora, después de recorrer estas 18 reglas que Maquiavelo extrajo de la observación despiadadamente honesta de cómo funciona el poder, emerge una verdad final. El dominio verdadero proviene de ser el más consciente, el más estratégico en la aplicación de principios que otros conocen en teoría, pero no practican con disciplina, porque conocer estas reglas intelectualmente no te da ventaja si tus decisiones siguen siendo impulsivas y reactivas. Y aquí es donde la mayoría falla, en el abismo entre saber y hacer, y la propuesta es que existe un nivel de funcionamiento humano que está disponible para quien esté dispuesto a pagar el precio, y ese precio es honestidad brutal contigo mismo, de reconocer que muchas de tus acciones son reacciones automatizadas basadas en programaciones que no elegiste, de aceptar que has estado jugando con ingenuidad mientras otros jugaban con mapas que ni sabías que existían, y una vez que cruzas ese umbral de honestidad, puedes comenzar el trabajo real, que es diseñar tu vida con la intencionalidad con que un general diseña una campaña, y este trabajo comienza con implementar una sola de estas reglas hasta dominarla, practicarla obsesivamente durante 30 días, convirtiéndola en hábito, y solo entonces agregar la siguiente, porque el poder verdadero se construye por acumulación de competencias maestras, no por colección de conocimientos superficiales. Y quien entiende esto, deja de consumir información compulsivamente y comienza a practicar disciplinadamente, y esa práctica repetida durante meses es lo que transforma a alguien ordinario en alguien formidable. Y si has llegado hasta aquí, entonces ya no eres la misma persona que comenzó, porque algo ha cambiado en tu conciencia, alguna inocencia ha caído, y ahora tienes una elección: volver a vivir como si no lo hubieras leído, o aceptar la responsabilidad que viene con la conciencia y comenzar a rediseñar tu aproximación a la vida desde estos principios, sabiendo que no hay vuelta atrás, que una vez que ves cómo funciona el mundo, no puedes desverlo, pero en compensación, obtienes algo infinitamente más valioso: la capacidad de navegar la realidad efectivamente, de construir la vida que deseas conscientemente, de proteger lo que amas estratégicamente. Y esto no es manipulación, sino maestría, no es oscuridad sino claridad. Y si sientes que quieres profundizar en este camino de desarrollo estratégico, este es solo el comienzo de una conversación más larga que podemos continuar, porque cada principio tiene capas más profundas que multiplicarán tu efectividad, y quienes eligen recorrer este camino conscientemente descubren que el mundo comienza a volverse legible, predecible, navegable, porque una vez que entiendes los patrones que gobiernan las dinámicas humanas de poder, comienzas a verlos en todas partes, y esa visión te da ventajas que otros ni pueden imaginar,
y la frontera que separa a quienes tienen poder de quienes se quejan de no tenerlo, no está en las circunstancias de nacimiento ni en la suerte, sino en la disposición a estudiar seriamente cómo funciona el poder, a practicar disciplinadamente sus principios y a aplicarlos consistentemente, incluso cuando eso requiera sacrificar la comodidad de la ingenuidad moral, porque al final, como Maquiavelo entendió hace 500 años, y como sigue siendo cierto hoy, el mundo pertenece no a quienes deberían tenerlo, según algún estándar abstracto de justicia, sino a quienes saben tomarlo, protegerlo y ejercerlo con la combinación exacta de fuerza y astucia, de visión y ejecución, de paciencia y decisión que convierte posibilidades en realidades y ambiciones en imperios.